Cuando el Creador Dios terminó con su creación, Él habló con Adán y Él le dio a Adán una asignación y le dio a Adán un mandamiento. La asignación fue que él tenía que ocuparse del jardín y el mandamiento fue que ellos, él y Eva, no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No podían comerlo. Era un solo mandamiento y eso era todo lo que Dios le dio. Pero por lo demás ellos podían comer de todos los árboles, toda la fruta, todo lo que había en ese jardín era para ellos disfrutar y comer libremente sin trabajar. Pero vemos después en el tercer capítulo ya de Génesis, enseguida que Dios habla con Adán. No sabemos exactamente el tiempo, pero viene y aparece Satanás en la serpiente. Y él establece un diálogo con Eva. Él empieza a darle a Eva una distorsión, una mentira, una decepción sobre el motivo de Dios por lo que él había puesto ese mandamiento. Porque parece que también Eva no le gustaba ese mandamiento. Ella podía comer de todos los árboles, pero parece que el mandamiento de que tenía que no poder ese árbol, ella quizás, no sé, no lo dice, pero quizás estaba un poco resentida por eso. Pero entonces Satanás le da otra idea por lo que Dios había hecho ese mandamiento. Ella lo cree. Ella es tentada por Satanás y ella mira al árbol y lo desea y toma la fruta y la come y también la da a Adán. Así que los dos recibieron en ese momento la semilla de pecado y rebelión de Satanás, lo cual había nacido en el ser de ese ángel caído. Esa rebelión, esa maldad, ese pecado estaba en su corazón y él se lo pasa a Adán y Eva lo reciben y eso los lleva a separarse de su creador, de Dios. Pero Dios interviene en la situación. Él a la serpiente le habla y la maldice y le advierte que va a venir uno, el cual va a acabar, va a aplastarle la cabeza, le va a herir la cabeza. Pero Adán y Eva los disciplina y le dice: fuera, ustedes no pueden estar aquí ya más en el jardín. Vayan para afuera y ahora tienen que luchar por sobrevivir. Y ese fue el castigo de Adán y Eva, que tuvieron que irse del jardín. Pero a través del tiempo, desde Adán y Eva hasta cuando vino Jesús, la raza humana siguió con esa semilla que se la pasaba por ser hijos de Adán y Eva, seguía en la línea de los humanos. Y ellos, la gente recibían esa muerte espiritual que Adán y Eva recibieron en el momento de la separación de Dios. Así que eso fue hasta que vino Jesús. Y entonces, vamos a volver un momento y vamos a preguntarnos algo. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Y por qué él aparece en el jardín? Todo lo que hizo Dios en el jardín fue bueno y fue lindo, fue algo que Dios mismo dijo que era bueno. ¿Por qué aparece el diablo en el jardín? Bueno, tenemos que primero ir a ver de dónde sale el diablo y Satanás. Y la historia de Satanás, del diablo, la encontramos en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, porque Dios, el Espíritu Santo, permitió escribir ahí cómo fue la caída de Lucifer, que después se convirtió en Satanás, en el diablo. Lucifer era un
un arcángel. Era un querubín que Dios había creado de una manera especial. Vamos a ver lo que nos habla aquí Ezequiel sobre ese principio de Satanás. Dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido. En primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios se esmeró en la creación de Lucifer, un arcángel especial. Él también tenía un trabajo en la hueste de angelical. Él tenía un trabajo especial que Dios le había dado. Dice aquí, sigue Ezequiel: tú, querubín grande, protector, yo desde el día en que fuiste creado hasta que, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Él era un querubín grande. Él tenía ¿cómo se dice? Un estatus en la creación angelical de Dios. Grande. Era el protector. El significado de eso no lo sabemos, pero debe haber sido algo importante que Dios le dio a Lucifer a hacer. Pero algo se encontró en el corazón de Lucifer. Algo a través del tiempo, a través de que él estaba en esa posición de más altura de poder en la hueste angelical, probablemente muy cerca de su creador, quizás a la mano vamos a decir, entre los ángeles, era el que más tenía acercamiento a Dios. Y esto le daba cierta poco a poco, un orgullo, un estado de grandeza fue llenando su corazón. Fue llenando su corazón. Y algo surgió de ahí adentro de Lucifer. Vamos a ver lo que dice, lo que continúa Ezequiel. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios vio eso surgir dentro de él. Lo vio. Porque él también tenía otros, no solamente el orgullo de que era tan bello, tan lleno de sabiduría, con tantas virtudes y con tantos poderes. Había algo más. Ya él quería tomar la posición de Dios, porque él se creía tan grande que quizás él podía suplantar a Dios. Entonces dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Las estrellas se quiere decir los ángeles. Las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, mi trono. Ya no es el trono de Dios. Él quería su propio trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Él quería ser el que estaba sobre todo. Y seré semejante al Altísimo. Señores, qué locura de este arcángel. Creerse que podía ser como el Altísimo. Eso no había como pensar. Pero el poderoso Dios no permitió la rebelión de Lucifer ni los ángeles que lo siguieron a él. Se dice, según las otras profecías en el libro, que él pudo llevarse con él una tercera parte de los ángeles que creyeron en lo que él decía.
Y creyeron que de verdad este arcángel va a ser grande y nosotros vamos a estar junto con él. Y ellos lo siguieron, ciegos, porque también al igual que Eva, fueron cautivados por esa mentira, por la decepción de Lucifer. Acuérdense que Jesús llama al diablo el padre de la mentira. Él es mentiroso desde el principio. Y entonces él también cautiva a esos ángeles y que creyeron que él podía ser también igual al Altísimo. Y Dios, vamos a ver lo que dice. A causa de la multitud, esto volvemos a Ezequiel ahora dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. El Señor manda a todos ellos, a los ángeles y a Satanás, a la tierra. Aquí también. Y ahí es donde él viene a presentarse delante de Eva y hablarle, porque él estaba en la tierra con sus ángeles, con su ejército de ángeles, que hoy es un ejército que se formó, el ejército de Satanás, con sus ángeles endemoniados, porque ya perdieron la gloria que le había dado Dios y se convirtieron en demonios, seres horribles. Y vemos ese ejército combatiendo en el final contra Miguel, el arcángel Miguel y su ejército. El ejército de Lucifer de Satanás, ¿ya? Viene a luchar con él. Y en esa batalla fueron derrotados y también sacados de la atmósfera del cielo y mandados ya para el final, ya para la tierra. Pero dice aquí que entonces lo vemos a Satanás hablando con Eva y causando la separación de Eva y Adán de su creador. Pero cuando leemos cuando leemos en el Antiguo Testamento, continuamos viendo cómo Satanás venía a dividir, a separar a Dios de su pueblo Israel, que él había hecho un pueblo especial, un pueblo que él le dio sus mandamientos, un pueblo que estaban supuestos a seguirlo a él para demostrar al resto del mundo que un pueblo siguiendo a Dios era un pueblo bueno, un pueblo especial, un pueblo bendecido. Pero señores, Satanás entró para perturbar esa unión de Dios con su pueblo Israel. Mire, aquí está en Zacarías, vamos a ver una situación también de entre Satanás y lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote y cómo Satanás lo está atacando. Satanás vino a atacar, a dividir, a separar el pueblo de Israel de su creador. Dice aquí, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto es una visión que tuvo Zacarías, en el cual Dios le mostró a él, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para dividirlo, para separarlo de Dios. Él le estaba acusando a Josué delante de Dios para que Dios lo separara de él. Pero bueno, eso fue así.
déjenme terminar como lo que pasó ahí. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Tuvo que ser Dios el que reprendió a Satanás de la acusación que él traía contra este sumo sacerdote. Pero volvamos un momento. Todo el tiempo del Antiguo Testamento vemos a ese pueblo de Israel en constante rebeldía contra Dios, su creador, y instigado por Satanás. Todo el tiempo separando a Dios de su pueblo. Pero y hasta un punto que ya Dios hizo igual que hizo con Adán y Eva, los tuvo que sacar de la tierra. Y ya vemos que por más de 2000 años ese pueblo de Israel estuvo errante por el mundo sin poder volver a su tierra. Fue en 1948 cuando pudieron volver, casi 2000 años después, a su tierra. Pero todavía siguen en rebeldía contra Dios, no aceptando a su Hijo Jesucristo. Ese pueblo de Israel todavía siguen no aceptando a Jesucristo, su Rey y su Mesías. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa después que Cristo viene, porque las cosas van a cambiar completamente. Dice aquí en una, dice Pedro aquí en un lugar, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo cambia cuando aparece Jesús, igual que Dios le dio la profecía al diablo, a Satanás. El que viene te va a aplastar la cabeza, te va a herir tu cabeza. Y Cristo vino. Y Cristo estuvo aquí. Y Cristo le aplastó la cabeza a Satanás. Todo el poder que Satanás tenía para tener la gente cautiva, ese poder del pecado que la gente no se podía quitar, y él continuaba controlando a la gente. Ya Cristo lo venció, y Cristo aparece ya al final diciéndolo a los discípulos: toda autoridad aquí en la tierra y en el cielo era de él. Cristo tomó toda la autoridad, y ya Satanás no tiene esa autoridad para hacer lo que él quiera. Pero mejor que eso, todavía mejor, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, que no tenían poder ni fuerza para luchar contra el maligno, a los hijos de Dios se les ha dado autoridad también, porque Cristo nos ha dado esa autoridad a sus hijos, a los que somos lavados en su sangre, y es la autoridad de que en el nombre de Cristo podemos decirle a Satanás: vete, Satanás, en el nombre de Cristo, y salir victoriosos nosotros. Hemos recibido esa autoridad de Cristo. Miren aquí en Marcos 16, 17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Cristo nos ha dado esa autoridad. Esta es parte de la comisión, y es que en el nombre de él vamos a tener la autoridad de poder este a los demonios y a Satanás: quítense delante de mí, y se tienen que ir. Miren, hay algo, voy a terminar con esta parte que está muy poderosa, y se la quiero dar, y vamos a terminar ya con eso. Cuando los discípulos fueron con Jesús, y ellos seguían a Jesús, y ellos vieron cómo Jesús ministraba al pueblo, cuando ya ellos estaban listos, Jesús los manda a ellos, a los pueblos alrededor, para que ellos también evangelicen y hablen de que viene ya el reino de Dios. Pero le dice, fíjense lo que él le dice. Entonces dice aquí en Lucas 9, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder
y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ya desde que los discípulos estaban con Cristo, Él les dio a ellos también esa autoridad y ese poder para sanar enfermos y para echar fuera a los demonios y para predicar el reino de Dios. Pero cuando ellos regresan, esta es la parte que yo quería darle y vamos a terminar con esto. Ellos regresan y fue el otro grupo, perdón, fue el grupo de los 70 que regresan, porque después Él manda otro grupo mayor, el grupo de los 70, y ese grupo regresa y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará. Esa potestad, el poder, la autoridad de no aceptar nada del enemigo, eso se lo dio Cristo a sus hijos que son sus discípulos en esa fiesta y después nosotros.